A continuación tenemos un tema más de geometría analítica y un tema muy importante, fundamental en lo que es la ecuación de una recta. Dice ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Bueno, vamos a empezar por esta palabrita. Es una palabra que, aunque pareciera que no, estamos familiarizados. Cuando nosotros hablamos de pendiente, viene a la memoria, por ejemplo, cuando salimos a rodar en la bicicleta, cuando salimos a correr o incluso a caminar. Y si vamos en una parte completamente plana, es muy fácil. Sin embargo, si buscamos alguna subida, se dificulta un poquito caminar, trotar, etc. Entonces, ahí es donde decimos si existe una pendiente muy elevada o si la pendiente es pequeña. Desde ahí traemos a la mente que cuando hablamos de pendiente estamos hablando de la inclinación de algo. Y esto es precisamente a lo que se refiere aquí el ángulo de inclinación y la pendiente de una recta. Aquí tengo dos rectas, las llamé L1 y L2 y están con diferentes inclinaciones. Pero vamos a localizar algunas cosas, algunos conceptos fundamentales. Bueno, tengo mi recta, la recta 1 y tengo la recta 2. El ángulo de inclinación, que es conocido con la letra alfa, a esto se le llama ángulo de inclinación. Es el ángulo, ojo, que se forma entre el eje X positivo y la línea recta, siempre medido en sentido antihorario, es decir, siempre medido en sentido positivo. En este sentido, decimos que su ángulo de inclinación sería este. Este es el ángulo de inclinación. Y lo voy a llamar 1 porque se refiere a la recta 1. Para la recta 2, el ángulo de inclinación, decir que lo mido del eje X positivo no necesariamente es que el lado derecho, sino es de acá para acá. ¿De acuerdo? Y aquí puedo comparar estos dos ángulos de inclinación. Lo llamo ángulo 1, ángulo 2. ¿Qué diferencia hay? A simple vista puedo observar, bueno, cuando yo tengo un ángulo de 90 grados, un paréntesis, un ángulo de 90 grados normalmente se abrevia con un triangulito, pero un ángulo de 90 grados está relacionado con la esquina de una mesa, con la esquina de una pared, etcétera, ¿no? Una escuadra de 90 grados, eso me permite medir un ángulo de 90 grados, pero esto lo puedo usar de referencia. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo por acá un ángulo así, pues obviamente sé que esto es menor a 90 grados, que esto hasta acá es menor a 90 grados, etc. Sin embargo, si yo cuento con un ángulo medido de acá hasta acá, pues aquí es obvio, si aquí tengo los 90 grados, aquí ya pasé de 90 grados. No sé, puede tener 100, 120 grados, etc., ¿no? Y haciendo referencia a esto, yo observo, este ángulo es menor a 90 grados y este ángulo es mayor a 90 grados. Bueno, en pocas palabras, cuando mi ángulo de inclinación es menor a 90 grados, bueno, antes, de aquí sacamos que la pendiente está relacionada, bueno, esto es la pendiente. La letra M significa en geometría analítica pendiente. Entonces, la letra M, que es la pendiente, está relacionada directamente con el ángulo de inclinación. ¿Cómo está relacionada? A través de una función trigonométrica. Y me dice que M es igual a tangente del ángulo de inclinación. Es decir, si yo conozco el ángulo de inclinación, en automático yo puedo conocer la pendiente. Bueno, pero otra cosita. Aquí también, cuando el ángulo de inclinación es menor a 90 grados, tengo una pendiente positiva. ¿De acuerdo? Repito, si el ángulo de inclinación es menor a 90 grados, tengo una pendiente positiva, que también me va a resultar con la calculadora. Aparte, si el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados, tengo una pendiente negativa. ¿De acuerdo?
Ojo, esto es ángulo de inclinación, es una letra griega conocida como alfa, no es una A, parece una A pero no es una A, alfa, y este es el signo de menor que. Entonces dice, si el ángulo de inclinación o alfa es menor que 90 grados, la pendiente va a ser positiva. Si el ángulo de inclinación es mayor que 90 grados, la pendiente va a ser negativa. Ojo, ahora bien, si el ángulo de inclinación es igual a 0 grados, la pendiente va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y ojo, si el ángulo de inclinación es igual a 90 grados, la pendiente va a ser infinita. ¿Sale? ¿Qué significa? Si ustedes intentan sacar la tangente de 90 grados en una calculadora, o bien algunas les van a marcar infinito, otras les va a marcar un error. ¿De acuerdo? Pero es muy importante tener en consideración esto. Vamos para acá. Por ejemplo, pensemos que este ángulo, el que tengo aquí, es de 45 grados. Pensemos que este ángulo de inclinación es de 45 grados. Y voy a pensar que este ángulo de acá, el ángulo 2, bueno, si llamamos 2, 1. Voy a decir que es de 135 grados. En automático, ya sé que esta es mi pendiente, perdón, este es mi ángulo de inclinación, este es mi ángulo de inclinación. Para encontrar la pendiente, forzosamente tenemos que utilizar una calculadora científica y tienen que ser muy cuidadosos en esto. Los ángulos se pueden expresar, bueno, en diferentes sistemas numéricos, pero aquí vamos a manejar los ángulos en dos escalas, o en dos escalas. Una puede ser radianes y la otra van a ser grados. ¿A qué me refiero con esto? Que en su calculadora hay que tener el cuidado de saber, arriba puede decir rad o solamente la letra R, cuando se trata de que están utilizando radianes, y cuando están utilizando grados, diría D o solamente la letra D. Pero ahí hay otras letritas, ¿no? Pero estamos hablando necesariamente de grados o radianes en específico. Aquí estoy utilizando grados, ¿de acuerdo? Entonces me voy a cerciorar que mi calculadora siempre esté en esa característica, en D o la letra D, porque estoy utilizando grados. En algunos momentos me van a dar las medidas en radianes y habría que hacer la transformación a grados, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo también. Bueno, pero específicamente en esto, les decía, agarramos una calculadora. Si yo quiero saber cuál es la pendiente de esta recta, simplemente digo M es igual a tangente de 45 grados, tal como me lo dice esta pequeña ecuación. Entonces, con una calculadora, yo puedo decir, me voy a la calculadora y buscamos, me cercioro que estemos en grados, D o D en la calculadora, y entonces primeramente escribo tangente de 45 grados. Y ustedes se podrán dar cuenta que el resultado da 1. Es decir, la recta 1 tiene una pendiente igual a, la recta 1 tiene una pendiente igual a 1. Y esto es algo que también va a ser muy común y que es bueno tener muy presente. Siempre que tengamos un ángulo de inclinación de 45 grados, su pendiente va a ser 1, siempre. Y eso es muy útil. Así como cuando yo tenga un ángulo de 0 grados, que ahorita lo escribo, mi pendiente va a ser 0, lo mismo acá. Entonces, en esta de 135, ¿cuál sería mi pendiente? Sería tangente de 135 grados. Entonces, la pendiente, lo mismo. Tendría que hacer en la calculadora esto. Y diría, cerciorándome que estoy en grados, diría tangente de 135 grados. Y en automático aquí me da que es menos 1. Entonces, con eso compruebo que un ángulo menor a 90 grados me da una pendiente positiva. Si es de 45, 1. Un ángulo mayor a 90 grados siempre me dará una pendiente
negativa. Simplemente tengo que aplicar la fórmula. Y en estos casos, cuando me dice el ángulo de inclinación es de 0 grados, ¿en qué situación se podría dar eso? Voy a colocar la recta un poco más abajo. Voy a acortar un poquito esta. Y voy a decir que una recta completamente horizontal, es decir, paralela al eje X. Pensemos que pasa en -2, eso no importa, ¿no? Pero si yo aquí quiero comparar dónde está el ángulo de inclinación, como es completamente horizontal, es decir, completamente paralela al eje X, es decir, nunca se van a cortar, yo con eso puedo garantizar que hay un ángulo de 0 grados, entonces su pendiente es de 0 grados y ustedes lo pueden comprobar. La voy a llamar recta 3 y su pendiente es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden hacer? Lo mismo, tangente de 0 grados les va a dar 0. ¿Cuál sería una recta con un ángulo de 90 grados? Una recta que esté completamente paralela al eje Y, es decir, de el eje X a la recta se forma un ángulo de 90 grados. Si ustedes intentan sacar la tangente de 90 grados, algunas calculadoras les van a marcar error. O algunas, un poquito más, van a marcar lo que es infinito. ¿De acuerdo? Pero es una pendiente completamente grande. Y entonces, esta es la relación, es fundamental. Repito, como resumen, alfa es el ángulo de inclinación. Siempre se mide en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Siempre se mide a partir del eje X positivo hasta la recta. Si el ángulo de inclinación es menor a 90 grados, la pendiente es positiva. Es decir, por ejemplo, pensemos en un ángulo de inclinación igual a 60 grados. Un ángulo cualquiera. Entonces, ¿cuál sería la pendiente? Para sería tangente de 60 grados. ¿Qué tengo que hacer? Calculadora. Rápidamente, calculadora. Aquí no tenemos de otra. Y diría tangente de 60 y me está dando que es igual a 1.73. 1.73. Otra cosa. La pendiente es adimensional. No tiene unidades. Es decir, no como acá que voy a encontrar grados o que voy a encontrar kilómetros, etc. La pendiente de una recta no tiene unidades. Es adimensional. Es un simple número. Como decir aquí 1. Como decir aquí -1. O aquí la pendiente de 60 grados es 1.73. Y repito, si ustedes quieren sacar la pendiente de un ángulo mayor, por ejemplo, 85 grados, su pendiente sería igual a tangente de 85 grados. ¿Cuál sería la pendiente de 85 grados? Entonces, repito, simplemente tendríamos que agarrar calculadora científica y decir tangente de 85 y ya va a salir un valor un poco más grande. Y aquí es 11.43, ¿de acuerdo? Y así, conforme más se vayan acercando a 90 grados, es decir, 85, 86, 87, 88, es más, pensemos en 89.9, la pendiente va a ser muy grande, siempre y cuando no alcance los 90 grados, ¿de acuerdo? Y así podemos seguir con más ejemplos. Yo podría mencionar muchos números más. Por ejemplo, si digo que el ángulo de inclinación es de 89 grados, ¿cuál es su pendiente? Si digo que el ángulo de inclinación es de 100 grados, ¿cuál es su pendiente? Ahí ya tendría que ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces aquí digo, pendiente, ojo, calculadora, pendiente de 89 grados y me da 57.28, o sea, una pendiente ya bastante grande. ¿Por qué? Porque ya casi es un ángulo de 90 grados. Si digo pendiente de 100 grados y me da menos 5.67. Ojo, faltan decimales, no estoy escribiendo todos los decimales, solo 2 decimales, ni siquiera estoy redondeando, estoy truncando. Pero con eso es suficiente y con eso quiero demostrar que así se determina la pendiente. Ojo, bueno, borramos esto. Ahora vamos un poquito a la inversa. Si en algún momento alguien me dice, bueno,
ya calculamos la pendiente a partir del ángulo de inclinación, pero ahora me digan, como ejercicio, oye, ¿cuál es el ángulo de inclinación de una recta cuya pendiente es igual a 1? Por ejemplo, ¿cuál es su ángulo de inclinación? Repito, ángulo de inclinación de una recta cuya pendiente es 1. Bueno, yo ya sé que si la pendiente es 1, su ángulo de inclinación está relacionado con 45 grados. Pero simplemente como ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Pues un despeje a la ecuación. Me dice que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Si yo lo que desconozco es el ángulo de inclinación, al despejar diría que el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de lo que es la pendiente. Eso revierte lo que es la fórmula, por decirlo así, y me dice que el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa. En la calculadora o en algunos otros libros también le van a encontrar así, arc tangente, es decir, esto y esto es lo mismo, tangente inversa o arco tangente es exactamente lo mismo. Es decir, en la calculadora deben de cerciorarse que al hacer los cálculos tienen que presionar antes, dependiendo de la marca de la calculadora, hay una pequeña teclita que dice segunda función. Esto lo tienen que presionar antes o una de estas dos son las más comunes. Presionar esta tecla antes les va a decir que van a activar la función inversa de la tangente. Repito, inverso y presionan. En la calculadora les va a aparecer la letra tan con un numerito menos 1 arriba o arc tangente. Le dan eso, tangente a la menos 1, les tiene que aparecer así y ya le dicen de cuánto. En este caso estamos hablando de 1. Y en automático aquí me dice la calculadora que son 45 grados. Es decir, si en algún momento les dan la pendiente, lo único que tienen que hacer es en su calculadora presionar esta tecla antes y cerciorarse que aparezca, bueno, aparecerán varias funciones, por ejemplo, esta, obviamente estamos utilizando tangente, pero debe aparecer así, o en su caso, esta, ¿no? Y de ahí presionar el número 1, nada más, y les va a dar el valor. Esto para cualquier pendiente, aquí coloqué 1, pero puede ser 2, 3, menos 1, etcétera. Pueden ser muchas pendientes, ¿de acuerdo? Entonces, así puedo encontrar la pendiente cuando conozco el ángulo de inclinación o al revés, puedo encontrar el ángulo de inclinación cuando conozco la pendiente. Por ejemplo, pensemos en una pendiente, una recta un poco más inclinada. Pensemos en una recta, bueno, esa está mucho, pero si pensemos en una recta que tenga una pendiente igual a 4, ¿cuál será su ángulo de inclinación? Es decir, este ángulo de inclinación, ¿cuál sería? Fácil, el ángulo de inclinación es igual a tangente inversa de 4. En la calculadora, forzosamente, repito, debo escribir segunda función. En esta calculadora aparece esta tecla, pero en otras aparece segunda función. Y entonces aquí digo, tangente inversa de 4. Y me dice que son 75.96 grados. Bueno, y entonces yo aquí estoy diciendo, ojo, también hay que cerciorarse de que estamos hablando de grados y no de radianes, sino también el resultado puede ser escrito en radianes, pero eso les puede mandar un resultado erróneo si ustedes creen que están utilizando o están manejando grados, pero la calculadora está configurada en radianes o viceversa. ¿De acuerdo? Esto es para encontrar el ángulo de inclinación y la pendiente. Y solo una característica más antes de concluir con esta parte. Miren, aquí tenemos condición de paralelismo y perpendicularidad. ¿Qué es esto? Bueno,
Cuando yo tengo dos rectas, mi plano cartesiano, si yo tengo dos rectas, por ejemplo, la voy a llamar esta recta con esta recta, si siempre van a la misma distancia una de la otra, aquí no se aprecia mucho. Pero cuando van siempre a la misma distancia una de la otra, cuando nunca se van a cruzar, es decir, son paralelas. Esta recta es completamente paralela a la recta de arriba. Nunca se deben de cruzar. Por ejemplo, los rieles de un tren siempre van un riel a la misma distancia del otro. Entonces, jamás se van a cruzar. La voy a llamar recta 1 y recta 2. Entonces, ¿cuál es la condición para que sean paralelas? Condición para que sean paralelas, se dice que, a ver, L1 se escribe así, paralela a L2, la pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2. Es decir, supongamos que la recta 1 tiene una pendiente igual a 1.2, la recta 2 debe tener una pendiente igual a 1.2 y esto las hace paralelas. ¿De acuerdo? Es decir, para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser igualitas. ¿De acuerdo? No importa si son positivas, si son negativas. Para que dos rectas sean paralelas, la voy a llamar L3 y L4, las pendientes tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Y no necesariamente tienen que estar muy pegaditas. Por ejemplo, aquí puedo colocar otra. Y si esta pendiente, por ejemplo, la recta 5, digo que su pendiente también es 1.2, pues es paralela con estas dos rectas. Y con eso estoy indicando que dos rectas son paralelas. Entonces, la condición de paralelismo es que las rectas sean iguales. Si la pendiente de una recta es igual a la pendiente de otra, son paralelas. ¿De acuerdo? Bueno, y la otra condición, y lo analizamos así rápidamente. Dos rectas son perpendiculares cuando entre sí tienen un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, lo mismo, plano cartesiano, eje X, eje Y. Si aquí tengo dos rectas, pensemos que esta es una recta y esta es la otra recta. Si aquí hay un ángulo de 90 grados, significa que esas rectas son perpendiculares. La voy a llamar recta 1 y recta 2. ¿De acuerdo? Si hay un ángulo de 90 grados, significa que esas rectas son perpendiculares. Esa es la condición. Por ejemplo, ¿dónde veo ejemplos de perpendicularidad? La pared, cualquier pared, con el piso, tienen que formar un ángulo de 90 grados. Eso se llama plomeo, ¿no? Bueno, pero entonces estas dos rectas son perpendiculares porque forman ángulos de 90 grados. ¿Cuál es la condición? Que al multiplicar, llamemos aquí pendiente 1 con pendiente 2, para que sean perpendiculares, la pendiente 1 multiplicada por la pendiente 2 tienen que dar siempre como resultado menos 1, exacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí esta pendiente fuera igual a 1, para que sea perpendicular, la pendiente 2 tiene que ser menos 1. Así, al multiplicar 1 por menos 1, me dan menos 1. Ah, pero pensemos que hablo de otras dos rectas. Pensemos de una un poco más inclinada. Esta que tengo una pendiente igual a 2, ¿cuál tendría que ser la pendiente de esta? Para que sean perpendiculares. Ah, para este caso, tendría que hacer un pequeño despeje. Es decir, si la voy a llamar, como ya tengo aquí 1 y 2, bueno, la voy a llamar M1, M2, porque así es la fórmula que tenemos acá, M1 y M2. Entonces, M1 ya sé que vale 2. ¿De acuerdo? Es decir, M1 por M2 me tiene que dar menos 1. M1 ya sé que vale 2. Multiplicada por M2 me tienen que dar menos 1. Un simple despeje. M2 es igual a menos 1
y el 2 está multiplicando, baja dividiendo. Es decir, la pendiente 2 debe tener un valor de menos un medio. Es decir, cuando yo conozco una pendiente y sé que la otra recta debe ser perpendicular, simplemente despejo. Y aquí me dice que entonces M2 es igual a menos un medio. ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico 2, que es la primer pendiente, por menos un medio, háganlos paso a paso o una calculadora, que no es necesario, pero y el resultado da menos 1. Entonces con esto yo garantizo que dos rectas son perpendiculares. Y esta es la condición de paralelismo y perpendicularidad.